Lección 9.4. El teorema de Thevenin. Otra poderosa e importante herramienta para analizar los circuitos complejos o mallas es el teorema de Thevenin. Este teorema nos permite reemplazar un circuito de dos terminales constituido por resistores y fuentes de voltaje, sin importar cómo estén conectados, con un circuito sencillo constituido por una sola fuente de voltaje y un solo resistor. Los circuitos de la derecha son ejemplos de circuitos con dos terminales. Aunque no tienen nada que ver entre sí, ambos son circuitos como los que ya hemos analizado, pero que contienen dos terminales, en las que podríamos medir y observar el comportamiento del circuito. Esto resulta muy útil en la práctica de la electricidad y la electrónica. Estas son las terminales. Descrito formalmente, el teorema de Thevenin dice: cualquier circuito constituido con resistores y fuentes de voltaje, visto desde dos terminales pertenecientes al circuito, puede ser reemplazado por un circuito que contenga una sola fuente equivalente de voltaje, que lo llamaremos ETH, y un solo resistor equivalente en serie, que lo llamaremos RTH. Cualesquiera de los dos circuitos de la diapositiva anterior puede ser sustituido por este circuito. Aplicación del teorema de Thevenin. Vamos a suponer primeramente que tenemos un circuito como el de la figura de la derecha. Se trata de un sistema del cual nos interesa saber cómo se comporta en los puntos A y B. Vamos también a considerar que R3 es la carga que va a ser alimentada por el circuito de la izquierda. Esta vista nos aclara más el punto, pues hemos separado a R3 del resto del circuito que vamos a thevenizar. Es decir, vamos a sustituir el circuito separado de la izquierda por su equivalente de Thevenin. Nota que el circuito a thevenizar consta de E1, R1 y R2. El primer paso consiste en calcular el valor de ETH, es decir, el voltaje que aparecería entre A y B, o sea, entre las terminales de R2. Empleando la ley de Ohm para resolver el circuito, encontramos que ETH es igual a 8 volts. Revisa el uso y desarrollo de las fórmulas de la ley de Ohm que utilizamos en esta ocasión. Para calcular el valor de RTH, utilizamos el circuito anexo, en el que se eliminó o cortocircuitó la batería E1. En estas condiciones, R1 y R2 están conectados en paralelo, por lo que para calcular RTH utilizamos esta fórmula, ya que ahora R1 y R2 se encuentran en paralelo. Sustituyendo los valores, obtenemos que RTH es igual a 4 ohms. El circuito original es el que aparece arriba. El equivalente de Thevenin es el que aparece abajo. Este ha sido un ejemplo sencillo, pero este teorema opera igualmente bien con mallas más complejas.